Bueno, entonces, estábamos con el tema de derivadas. Derivadas. Y bueno, la vez pasada empezamos con esto y básicamente estuvimos bastante rato con la definición, entendiendo la definición, de dónde salía. Por supuesto que quedan cosas para pensar. Pero bueno, para resumir, vamos a poner simplemente la definición, ¿sí? Pero vamos a poner más completa esta vez, ¿no? Vamos a poner la definición de derivada completa. Vamos a poner así, definición, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una función, f, una función. Vamos a poner que el dominio es un cierto intervalo. Una función, ¿ah? Ese i es en R, es un intervalo, ¿no? O sea, casi siempre que estudien funciones o les aparezcan funciones, estas funciones van a estar definidas en algún intervalo o en una unión de intervalos, ¿no? Bueno, entonces está definido un intervalo y un punto, o sea, sean f una función y a, vamos a llamarle a, perteneciente al intervalo, ¿está? Entonces, se dice que la función es derivable en A. Se dice que la función es derivable en A. Sí, solo sí, vamos a poner acá abajo. Existe y es finito el límite cuando h tiende a 0. Vamos a poner así, cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Cómo? En ese caso, este número, el número anterior, se denota con f' de a. ¿No? Todo eso se suele escribir simplemente poniendo diciendo que f' de a es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Simplemente con esa igualdad. Bueno, ya sé que el límite que estoy escribiendo no es igual que el límite que tuvimos. No es igual al límite que estuvimos manejando la vez pasada. Que lo que teníamos era un h que tiende a 0. Pero ahora explico es el mismo límite, ahora explico la relación.
Ahora repaso la idea. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a mirar qué es lo que habíamos puesto la vez pasada. La vez pasada habíamos definido la derivada así. F de A, F' de A, habíamos puesto que era igual a el límite. Cuando H tiende a 0, igual a F de A más H menos F de A sobre H. Y vamos a el dibujito que estábamos pensando era básicamente un par de ejes acá. Alguna función, vamos a ver. ¿No? Elegimos un par de puntos. Primero elegimos un punto fijo, vamos a ir en orden. Un punto A, que es donde yo quiero calcular la derivada. Es donde yo quiero saber esta función que está graficada ahí, cuánto crece alrededor de ese punto. Este pedacito de la gráfica chiquitito, qué tipo de crecimiento tiene, cuánto crece o decrece, ¿no? Entonces lo que se hacía era, yo voy a marcar F de A, la altura F de A. Lo que se hacía era tomar un punto cercano, que después lo vamos a hacer variar, porque lo vamos a ir aproximando a la A, y la habíamos llamado, a ese punto cercano lo habíamos llamado A más H. Y bueno, entonces en ese punto cercano, A más H, calculamos cuánto vale la F. Ahí hacíamos el cociente este, que en el dibujo se puede interpretar como entre otro el inferior. Bastante bien. Se puede interpretar así, digamos. Acá este es el H. Y acá hay H. Bueno, acá hay H. Y esta parte es la parte delta F, que es esto de arriba. ¿Sí? Entonces ese cociente, delta F es esto de arriba, ¿no? Habíamos puesto delta F a ese pedazo. Más H. Entonces ese cociente justamente me decía cuánto creció por unidad de crecimiento, cuánto creció la función F por unidad de crecimiento en el eje X. Y eso se podía interpretar como la pendiente a su vez de una recta, que pasa por esos dos puntos. Entonces estaba con la recta. A ver si puedo lograr que pase por los puntos razonablemente. Ahí va. Esa recta amarilla. ¿No? La pendiente de esa recta amarilla es esta cantidad. Entonces uno tomaba el límite de eso cuando H tiende a 0. Eso significa que este punto se va acercando a este. Y bueno, esa recta que es secante, digamos, porque corta en dos puntos, va a ir cambiando, porque este punto va a ir cambiando, se va a ir acercando a este. Esa recta va a ir cambiando, y va a ir tendiendo a ser la recta tangente, habíamos dicho. Y entonces dijimos que este número, cuando tome el límite,
me va a dar la pendiente de la recta tangente. O sea, esto es la pendiente de la recta tangente. Esto se interpretaba así. Bueno, esto fue lo que escribimos la vez pasada. ¿Y por qué es igual que esto otro? Y pues es como un cambio, una forma de ver. Es como que si yo le hubiera llamado X a este. En vez de A más H, llamarle X. ¿No? O también lo pueden pensar como que es un cambio variable. Un cambio variable de X es A más H. ¿No? Introduzco acá la variable es H. Entonces, si cambio variable a X, bueno, ¿a dónde tiende el X? Bueno, si H tiende a 0, y la más H tiende a A. Entonces, eso pasa a ser un límite en una variable teniendo a. Bueno, voy a poner a más H, pongo X. Y en vez de poner, bueno, eso lo pongo igual, que es constante. Y abajo, bueno, tengo que sustituir H por, sería X menos A, que pasa restando, ¿no? X menos A. O si no, no tienen por qué pensar en esto primero y después hacer un cambio de variable. Hacen esto mismo, pero a este le llaman X. Y después hacen que el X se acerque a A. Hace tender a A. Esto acá va a quedar escrito como f de X menos f de A. Y acá lo que hay es X menos A. Ah, es lo mismo, la misma idea. Con otros nombres. Así que cualquiera de las formas, a veces queda más cómodo escribirlo así con un H que tiende a 0. A veces queda Como más. la fórmula de física, profe, tipo así. Este. Sí, ahí va. Creo que los dos, porque cuando vos haces una resta siempre, o sea, es delta tanto, algo así sería. Claro, sí, sí. Es eso mismo, es eso mismo. Son dos formas de escribir. A veces queda más cómodo escribir el límite así, a veces queda más cómodo escribir el límite así. Lo que hay que tener es un punto que tiende a. Eso lo podés hacer de dos formas, por ejemplo, llamándole A más H y que H tiende a 0, tiende a A. O llamarle X y que X tiende a A. Listo, cumple el mismo rol. Y después, bueno, las cantidades, cuánto mide este lado del triángulo y este lado del triángulo. Si le llamaste A más H y A, acá mide H. Si le llamaste A y X, acá mide X menos A. Pones esto o esto según. Es una cuestión de nombre, no es exactamente lo mismo. No sé si se entiende eso, pero es lo mismo. Así queda más escrito como diferencia, más bien un delta F sobre un delta X. Pero siempre fue un delta F sobre un delta X. O sea, usted, cualquier cosa, el nombre de las letras, a ver si que estoy borrando. Eso lo quiero, ahí sería X menos A. Está. No importan los nombres, lo que importa es lo que representan. Este H justamente, sí, representa el incremento de pasar de este valor de X a este valor de X. Es un delta X, es el H. Este es A, este es más H. Pero así queda más explícito, ¿no? Porque es una diferencia de dos valores de F, una variación en F, y una diferencia en la variación de valores de la abscisa de X. Se parece más a física. Pero física también se trabaja muchas veces así, ¿no? Entonces, ahí va eso. Bueno, entonces, la vez pasada habíamos definido así, pero bueno, ahora agregamos que también se puede escribir así. Lo que vamos a hacer ahora, y vamos a agregar eso, f' de A, interpretación. Interpretación es que f' de A, dijimos que era, se interpreta, ¿cuánto es el coeficiente angular? Es el coeficiente angular de la recta R, esta sería. No, esa R no, de la que es tangente, no la voy a dibujar, pero una que sea tangente.
de la recta tangente al gráfico de f en el punto cuál. No. Ah, Claro, pero A está en el eje X, digamos, en realidad. Ay, F de A. Claro, el punto sería A, F de A. Este punto. Pero también se dice así, o sea, sería el punto de abscisa A, que sería ese. No sé si está bien escrito abscisa, siempre me armo relajo. ¿Está bien escrito esto? Está bien, ¿no? Así se escribía. sí, está bien. Es media rara esa palabra, ¿no? Sí. El punto abscisa A, o sea, este, ¿no? Es el punto A, F de A. Ese es el único punto de la gráfica de abscisa A. O sea, de coordenada X. A. Bueno, esto está todo muy lindo, pero ¿cuál es el tema? ¿Qué diablos es la recta tangente al gráfico? O sea, en realidad lo que vamos a hacernos, lo que nosotros tenemos definido con precisión, digamos, es que es la derivada. La derivada es lo que da este límite, suponiendo que la función sea derivable, ¿no? Que exista este límite de un número, y sea finito, que no dé ni infinito, ni menos infinito, ni más infinito. Eso sabemos bien, pero ¿qué es una recta tangente? Porque la otra vuelta alguien dijo que cortaba en un solo punto. Entonces, me gustaría hablar un poco de eso, pero el asunto de por qué esto es una interpretación es porque acá vos te tenés que estar imaginando qué es la recta tangente. En realidad nosotros vamos a definir la recta tangente, qué es la recta tangente del gráfico, en base a que ya sabemos qué es la derivada. ¿Tá? Entonces, en realidad lo que uno está interpretando acá es la noción de recta tangente. ¿Tá? Entonces, me gustaría hablar un poco de eso. Noción de recta tangente. De tangente. Bueno, pongo recta tangente, porque si pongo tangente solo podría estar pensando en la función trigonométrica. Función de recta tangente. Buen día, profe. Hola, Recién entré yo. ¿Puede ser que después pueda hacer un poquito para arriba así le saco foto? Isabelo, Gracias. para que hicimos primero hasta ahí. Para que lo Ajá. para. Profe, todo eso lo hicimos la clase pasada, ¿no? Medio repaso fue, ¿no? Para que lo quedó muy grande. Esto fue lo primero, esto acá. Y que hicimos la clase pasada, pero yo agregué algunas cosas acá. Agregué la palabra derivable, que se llama derivable si el límite existe. Si este límite existe, es finito. Y el límite lo que dé, se le llama f' de A. La clase pasada solo escribimos esto. F' de A igual esto. Nos pusimos todo el verso esto, bla, bla, bla. Entonces, escribí más completa la definición de la derivada. Y después lo que hicimos fue que en realidad el límite que usamos la vez pasada no era así. Era con un h que tendía a 0 la vez pasada. Entonces ahí vino lo siguiente, que fue esto. Que fue, así lo hicimos la vez pasada. Con este h. Y ahora esta vez yo lo había escrito así. Pero son la misma cosa porque haces un cambio de variable. Son dos formas diferentes de escribir el mismo límite, digamos. Así fue como lo dijimos la vez pasada, y así como está acá, es como lo puse acá arriba. Bueno, y después, esta parte bueno, fue lo último que dijimos, que la interpretación que hacíamos de esta derivada, de este número, es que es la pendiente de la pendiente, o coeficiente angular, como le quieran decir, la recta tangente. Lo que va multiplicando la x cuando escribís la función de la recta. Impecable, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces,
Bueno, ahora quiero que empiecen a tirar acá cosas. Yo dibujo, si yo tengo un círculo, bueno, acá por el círculo, está claro que es una recta tangente, no sé, tiene que... A ver si puedo mover eso. Sí, puede moverse. Bueno, tiene que cortar en un punto ahí, tocar en un solo punto. Y lo queda perpendicular, ¿no? Al radio. Al radio. Ahí está. Bueno, bárbaro. Para el círculo ya sabemos que es una recta tangente. Si yo agarro cualquier curva, no sé, eso, ¿qué es una recta tangente? Ponele en este punto. Que corte en un solo punto, no está bien, ¿no? Porque si yo hago esta recta, es tangente. Digo, no es tangente, no sería lo que yo me imagino como tangente y corta en un solo punto. ¿Entienden? ¿Y cómo dirían? ¿Qué es la recta tangente? ¿Saben lo que es la recta tangente de una curva o no lo saben? Intuitivamente, ustedes reconocen si la recta está, bueno, aproximadamente, ¿no? Porque es un dibujo siempre. Pero, ¿entienden lo que digo? Precisar, tratar de explicarle a un gurí qué es una noción de qué es una recta tangente, por ejemplo. ¿Cómo le explicarías a alguien qué es la recta tangente? Si yo digo, es una recta que, bueno, corta en un solo punto, es mentira. Porque esa no ¿Pero es. que es paralela? Que es paralela, eso me gustó, pero ¿cómo que sería paralelo también? Está ahí rozando el. Claro, Esa yo es la siento curva. como Rozando. que rosa, Ya sabemos que es esta ahí, digamos, más o menos. como que está Pero cerca, así, así. ¿cómo lo explicas? Rozando puede ser ahí. Sí, o sea, yo siempre expliqué que si está el punto en una curva, siempre tiende a no atravesarlo, pero a tocar el punto sin atravesar nada. Mostrándote en el dibujo te lo explico mejor, pero es rozando Que la nomás. recta no atraviesa paralelo, o sea, Claro. la curva hay dos lados. Está esta parte de acá, Ajá. vamos a decir, está de este lado de la raya, ¿no? Y está la parte de abajo. Como que esta curva, si la continúo, se separa en dos. La de arriba y la de Claro. abajo. ¿No? Entonces él dice que no pasa para el otro lado. En realidad hablando ahí cerquita, ¿no? Lo mismo de que si corta en un solo punto, hablando ahí cerquita, porque esta línea sigue y acá corta, y otra vez y pasa para el otro lado, pero ya lejos de la zona, digamos. ¿No? Primero que es una cosa que tiene que ver con la zona y alrededor nomás. Después, como sea el resto, no importa. ¿No? Él dice eso, que no pase para el otro lado. Esta recta siempre se mantiene en el mismo lado, no pasa para este. Al menos cerquita ahí. Bueno, pero tampoco sirve eso, porque fíjate acá donde cambia. Yo, cuando me puse a pensar esto, ¿cómo decir que es la recta tangente? Una respuesta de las cuales llegué fue ese que dijiste vos recién, que no pase para el otro lado. No, porque si yo agarro acá donde cambia de concavidad, ahí, acá tiene una concavidad así, ¿no? Y acá ya pasa a ser así. Ahí, ¿cómo es la recta tangente? Y tiene que atravesar sí o sí. La va a atravesar de un lado para el otro. Así que tampoco está de todo bien decir que a ver si me sale ponerle. Así, no sé, yo muevo esto. No sé cómo. No sé cómo puedo dibujar la recta tangente ahí. Capaz que puedo hacer así. Salgo de ahí para acá, así, y después continuaría para allá. Un poquito para arriba. Ahí. Esta recta, la amarilla es tangente en ese punto. Y atraviesa. Así que eso de que no atraviesa tampoco sirve como definición. Así que, ¿cómo podemos decir que el rosa está bien, está bueno, pero ¿qué diablos es rosa? Para eso me quedo. ¿Qué significa que es rosa? O la otra, es como paralela. Pero Bueno, en realidad, sí. en realidad sería que cruza, ¿no? ¿Cómo que cruzada? O sea, porque está en la circunferencia sabemos que rosa, pero cuando hay una curva, sí o sí tiene que cruzarlo, ¿no? En Bueno, ese punto.
en este punto es parecido al caso de la circunferencia, digamos, lo rosa, digamos. Ah, en ese caso. Si fuera por acá, no, la corta, la cruza. Pero no. Y es tangente. Pero entonces, ¿cómo te das cuenta vos, si vos tenés un montón, por ejemplo, agarro este punto, de todas las rectas que están acá, ¿cómo te das cuenta que esta es la tangente? O acá, de todas las rectas que hay por ese punto. Una cosa rara tiene la tangente que vos la identificás que es la tangente. Otra cosa que vos no Tiene sepas que decir que ser, es. No tiene que ver con el paralelazo al ángulo. punto de referencia. ¿Cómo? No tiene algo que ver con el ángulo recta tangente. Y sí, bueno, la recta tangente va a formar un ángulo, pero cada recta forma su ángulo, digamos. Yo a lo que voy es, y algo que de todas las rectas que pasan por ese punto, hay una que es la tangente, intuitivamente, por lo menos. Y las demás no son tangentes. Y como usted decía, profe, si estamos en torno a ese punto de referencia, tiene que ser paralela a ese punto. Claro, pero ¿qué es paralela a un punto? Una recta paralela a un punto. Cualquier recta es paralela a un punto. Sí, no. Entonces, el asunto es este. A ver si. No, lo dejo para pensar. No, mejor no, porque lo necesito, digamos. Lo voy a necesitar ahora. Pero está bueno pensarlo, a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene esta recta que es la tangente? ¿Qué es lo que tiene en particular? O sea, la pendiente es la derivada. Pero bueno, eso es un circuito cerrado. Con que comparten un punto no alcanza, dijimos. Y no porque yo hago esta curva, este punto, y trazo esta recta, comparten un punto. Claro. ¿No? Cualquier recta en realidad comparte un punto. Sí. Y que rosa paralelamente no es lo mismo lo que dijo Nahuel. Rosa, claro, pero ahí aparecen palabras nuevas que hay que definir qué son. ¿Qué es rosa paralelamente? Está bueno, está bien. Son palabras que tienen ciertos significados ahí aproximados, está bien. Una forma que podemos decir es que de todas las rectas, la recta tangente es la que más se parece a la curva. Cerquita. La que está, este pedacito de recta parecido al pedacito de curva. Lo voy a hacer el pedacito de recta, lo voy a hacer exagerado, este es el punto de contacto. El pedacito de recta es parecido al pedacito de curva. ¿No? Si yo hago un zoom acá y integrando mucho eso, voy a ver la recta tangente, el punto y la curva casi confundida con la recta tangente. Casi confundida, estoy bajando un poco. Pero si yo hago un zoom bien cerquita, por más que inicialmente lo vea así, a medida que hago zoom acá, voy a ver así después ahora. Después hago zoom de vuelta y voy a ver así. Es lo que mirábamos ayer en GeoGebra cuando lo acercábamos, así que. Cada vez más parecido. iba pegando. La recta tangente y la gráfica se van confundiendo. Ahora, si yo la gráfica o sea, si yo a la curva la miro de cerca, la curva esta, la miro de cerca, voy a ver como una recta en realidad, casi una recta. ¿Está? Esa sería la idea. Si tengo una curva, cuando yo la miro bien, hago un zoom de esta partecita y voy a ver casi una recta, apenita doblada, porque justamente es una partecita muy chiquita que le estoy haciendo zoom. ¿Está? Entonces, si yo ahí llego a escoger una recta que no es tangente, entonces, cuando yo hago zoom, la curva se va volviendo recta, y la otra recta va a seguir siendo recta, pero no se va a confundir, va a formar un ángulo. Un ángulo nulo, ¿no? Claro, si yo la recta que selecciono es justo la tangente, o sea, si yo agarro la curva, que está doblada, y una recta cualquiera, y hago zoom, haciendo zoom voy a ver la recta, y la curva la voy a ver como una recta también, casi como una recta. Y ahí voy a ver un ángulo. Si la recta que agarré justo la tangente, van a ser como la misma recta. La misma recta, o sea, no hay ángulo. La recta que más se parece a la curva. También es una forma, digamos, de decir
como rosa paralelamente, porque que se parezca más a la curva, ¿no? Pero bueno, quería indicar eso, todo lo que estuvimos diciendo, vale, son cosas válidas. Pero eso de ser tangente no es algo que se pueda definir fácilmente. Justamente nosotros tenemos una noción de recta tangente, una noción intuitiva de recta tangente, pero ahora podemos, utilizando la derivada, podemos definir qué es recta tangente. ¿Ah? Bueno, quedó ahí, quería hablar de este aspecto. ¿Ah? Después vamos a volver sobre esto de la recta tangente. Bueno, lo que quiero hacer ahora es calcular derivadas. O sea, ponerme ejemplo de funciones f y calcular estos límites. Calcular los límites. ¿Ah? Ejemplo de cálculo de derivadas. Después vemos lo de la recta tangente. Vamos a la raya acá. Estos dibujos acá son... ¿Ves esto? No sabes de qué estuvieron hablando. Bueno, entonces, ejemplo de derivada. Vale, vamos a agarrar, yo qué sé. Ah, había un par que habían quedado, ¿no? De ejercicio. ¿Se acuerdan? ¿Qué funciones Sí. eran? Vamos a hacer muchos ejemplos, vale. Este de X, no me acuerdo cuál. No era X a la 2 era Y a 1. la 2. X a la 2. Está. ¿Y el punto? En 1. En 1. ¿Lo hizo? Creo que no había punto. Yo lo hice. Yo creo que yo lo pregunté así, nomás puse F' de 1, puse. Ahí va eso. Y eso. Pero sería como tomar A igual 1 en lo que veníamos hablando antes. Por eso Yo pregunté A lo igual. último. Y dale, ¿qué hiciste? Bueno, hice, con la definición que vimos en la clase pasada, hice f de 1 más h, busqué como 1 cálculos más h, auxiliares. Ahí. menos F de 1 sería. Sí, puse las dos por separado y después planteé el límite. Bueno, es lo mismo. Igual, Yo pongo todo junto ahí. está, Esto sobre sobre h. A esto hay que hacer el límite a esto. Sí, A eso es lo busqué primero, la saber la imagen de 1 definición más h. y qué cosa plantearse. Dale, ¿y ahora? 1 más h, bueno, el cuadrado del binomio nos da h a la 2 más 2h más 1. ¿Para qué planteo así primero? O sea, planteo qué es F de cada uno. Así hago la cuenta que vos me decís. El primer término corresponde a un cuadrado de binomio. Lleva 1 más 2h más h cuadrado, queda lo primero, Sí, menos 1 menos sobre h. Pasivo acá abajo porque se me terminó. Hay un 1 que se va ahí, ¿no? Sí, se elimina. Hay un h que también se va, ¿no? Eso. Ese Sí, ahí lo pensé como queremos, cuando h tiende a 0, el de menor orden sería 2h. Y puse, no sé, Ese es 2h el de sobre menor h. orden. Ahí va, pero acá está buenísimo. El de menor orden, digo, el de mayor orden sería, el más grande. Igual acá no está bien, pero no precisa Sí. ni eso, ¿no? O sea, Sí, otra sería factorizar y la h se va a simplificar. ahí va, te va a quedar 2 más h. 2 más h. Te va a quedar 2 más h. Como Sí, nos simplificando, interesa con h tendiendo con un a igual. 0, ¿No? Porque sale un h factor común ahí, que se va con el h de abajo. Y me queda esto. ¡Pam! Pero entendí lo del orden, también salía. Había que quedarse con esto, ¿no? Y esto tiende a 2, bueno. tiende a 2. Entonces acá un 2, listo. También. Y después puse, está eso, lo de arriba, que completaste. Acá completé un 2. Eso era. Y había quedado otro, no sé si alguien lo hizo, algún otro. El otro era logaritmo. Logaritmo. Era f de x igual logaritmo de x. Esto sí, no me acuerdo. Vamos a poner así logaritmo de x. Y el punto era a igual 1 también. Sí. Bueno, la Ese pregunta lo era de hice vuelta lo también. mismo. ¿Algún otro hizo esto? Ahí además la compañera. Ahí me planteó. Ya contó vale la derivada esta. Sí, yo lo hice, pero con equivalente. Claro, buenazo. O sea, Decime qué planteaste. planteé el límite y hice el equivalente y tal.
¿Del límite de qué? Y ser límite del logaritmo de 1 más h menos logaritmo de 1 sobre h. Cuando Logaritmo de 1 más h tiende a 0. Menos el logaritmo de 1 sobre h. Ahí va, te planteaste esto, el cociente, lo que se llama el cociente incremental. Nunca dije eso, ¿no? Creo que no. Vamos para arriba, vamos para arriba. Este cociente es acá, o cualquiera de los dos, son el mismo cociente con escrito diferente. Se llama, lo voy a poner ahora, lo escribo acá, cociente incremental. Y porque es el cociente entre dos incrementos. El delta X y el delta F. El incremento en X y el incremento correspondiente a F. Son esos nombres que digamos, no son muy originales. Es como, no sé, máximo común divisor. ¿Qué es máximo común divisor? Y el divisor común más grande de los dos. O sea, el nombre es la descripción de qué es. Entonces, bueno, el cociente o se llama cociente incremental. Me olvidé de decir eso. Bueno, entonces planteaste el cociente incremental acá, que es este. ¿Y qué pasó? Bueno, primero habrás visto que esto es 0. Claro, ahí cuando eso tiende a 0, entonces le hice el equivalente al logaritmo de 1 más h, que equivale a h. Como Claro. h tiende a 0, El 1 más h es equivalente a h. ¿Qué te h queda? sobre h, que te da 1. Ah, que tenga 1. O sea que va a tener a 1. Así que la respuesta acá es 1. Por ahora vamos a calcular derivadas así, con la definición, o sea, tomando el límite del cociente incremental. Después vamos a aprender a hacerlo mecánicamente sin tomar límites. O sea, La tabla. con la tabla de derivadas. Vamos a saber las funciones elementales, vamos a saber cuánto vale su derivada. Y ¿cómo es? Y después vamos a ver reglas de derivación. Por ejemplo, cómo se deriva la suma de funciones, el producto, el cociente de funciones, la Profe, composición. pregunta. Sí, El lunes va solo continuidad, ¿no? sí, continuidad. No. Cómo se deriva la composición de funciones. Y después también vamos a mirar no sé si llegaremos a ver cómo se deriva la función inversa. Y bueno. O sea, ya llegaremos ahí, pero las tablas de derivada normalmente tienen un montón de datos. Y las tablas derivadas deberían tener 5 renglones. ¿No? Cualquier tabla derivada con más de 5 renglones no está optimizada. Hay cosas que sobran que se pueden deducir de lo demás. Bueno, pero ya llegaremos a las tablas derivadas. Por ahora vamos a hacer cálculo con cálculo del límite de cociente incremental. Bueno, vamos a generalizar el caso anterior. Vamos a suponer que yo tengo f de x, ¿tá? Es logaritmo de x, ¿tá? Y el punto A es cualquiera. Cualquier número real, pero positivo, ¿no? Si no, no está en dominio. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale f' de... ¿Alguien sabe esto? La gente que sabe derivar ya de antes sabe cuánto da. La derivada de 1 de logaritmo de x. Sí, profe. ¿Cuál es? 1 sobre x. Claro, entonces esto va a dar 1 sobre a. Sí. No. Ahí lo estoy haciendo con a. ¿No? Bueno, pero vamos a hacerlo, dale.
¿Qué me tengo que plantear? El cociente incremental y ver a cuánto tiende. Me planteo logaritmo, me planteo así, f de x menos f de a. O lo hacemos así o con el h, no sé cómo le gusta más. O calculamos este, Sí, x, así x también. a, o lo hacemos con el h. Y hacemos que h tiende a 0. Me parece que va a quedar más fácil con el h. Entonces vamos a poner con el h, f de a más h menos f de a sobre h. Y hay que hacer tender h a 0 y ver esto a dónde tiende. Esto es logaritmo. Digamos, de a más h. Logaritmo de a. Logaritmo de a. Sobre h. Bueno. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? ¿0 sobre 0? 0 sobre 0. Sí. Y si se ponen a pensar, el cociente incremental siempre es indeterminado, porque abajo tiende a 0, ¿no? Porque será h menos 0. Y arriba es f de a más h, que va a tender a f de a. Porque cuando el h tiende a 0, esto tiende a ser a. Tiende a. Entonces todo va a tender a f de a. Este va a tender a esto, la resta va a tender a 0. ¿No? Ahí estoy asumiendo una cosa que habría que probarla, que seguramente la vamos a probar, que si la función es derivable es continua. O sea, siempre que algo tienda a A, f de eso tiende a f de a. Esto tiende a A. Por eso es que todo esto entero tiende a S. Esto es porque f es continuo. Pero eso lo probaremos después. Así que el cociente incremental siempre es 0 sobre 0 y algún truco hay que hacer. Le doy un minuto para pensar un truco acá. Si no, lo quemo yo el tiempo. Profe, ¿puedes subir un poquito que me faltó copiar una parte de la 2? Ahí no sé si entró todo. Ahí está bien. Ahí va, gracias. Dale. Con la propiedad del logaritmo, profe, o queda más, nos complica más eso. Vamos a ver, dale. Logaritmo de a más h sobre h. Sobre a. Ya. Y le pongo por 1 sobre h acá, que me queda más cómodo que poner dividido h, ¿está? Bueno, buenísimo. Más. Dígame, o piensan y lo sacan, o se los quemo yo y no piensan nada, copian como si fueran un ropero. O sea, se pierden la diversión. La distributiva, o sea, A dividido A más H dividido A. Y después aplicar el límite tipo. Y te De queda 1 más h sobre a. Está bárbaro. El límite tipo, o sea, equivalentes. Esta parte tiende a 0. Porque h tiende a 0. Está fijo, ¿no? H tiende a 0, entonces esto es equivalente a, bueno, el 1 sobre h lo dejo igual, y esto es equivalente a la cosa que tiende a 0. Hay que ver 1 sobre a. Quedó. Bueno, entonces quedó esto es equivalente a esto. Y eso tiende, que es como constante, tiende a, en realidad ahí terminaría. Tiende a 1 sobre a. Entonces ahí quedó probada la fórmula. O sea, si yo me llegara a olvidar que la derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, saco un lápiz, hago esta cuenta y me lo recuerdo de vuelta. Está. Bueno. Vamos a hacer con la exponencial. Con e a la x, a ver cuál es la derivada. Pero vamos a hacerlo en dos. Vamos a hacerlo de uno, así genérico. ¿No? En vez de en un a concreto, un número a concreto, le pongo así, pongo acá en un a cualquiera. ¿No? Luego, el 4, la exponencial, e a la x.
f de x igual a e a la x. Y el punto A cualquiera de su dominio. Bueno, podría poner, vamos a poner con un cierto A primero, a ver. A igual, yo qué sé. Ahora déjame ver una cosa. Estoy mirando que no hacerles ejercicios que tengan en el práctico, porque si le resuelvo los ejercicios del práctico, se quedan ustedes sin ejercicios para hacer. Y los ejercicios son para que lo hagan ustedes. Ahí va. Lo hacemos con A igual. ¿Un K? Puede ser. Con A cualquiera. ¿Cómo? Con un valor K. Un K perteneciente a R. Y para eso le dejo el nombre A, ¿no? Sí, porque si queremos... Estaba en duda si ponerle un valor tipo 5 y calcular f' de 5. O ya directamente hacer una cualquiera y calcular f' de la cualquiera. Que valga tanto para 5. Sí, hacemos la genérica capaz. y Vamos a hacer la después genérica la usamos. de mañana. Bueno, la gente que sabe derivar, ¿cuánto vale f' de A? ¿Cuál es la derivada ¿Es lo de mismo? la función e a la x? Ese a la Sí, x. a la A. Le agregué a la A acá. Lo mismo. Bueno, vamos a la cuenta. El cociente incremental. Bueno, vamos a hacerlo con el h. F de A más h. Bueno, planteo de vuelta todo lo mismo. F de A más h menos F de A sobre h. En definitiva sería E a la A más h menos E a la A sobre h. Y bueno, ¿qué grado dónde tiende esto cuando h tiende a 0? Un minuto para que me digan el truco o se lo quemo yo. Es 0 sobre 0, esto tiende a A, así que esto tiende a E a la A, menos E a la A, menos 0 arriba. O sea, el límite tipo, porque es un menos 1. Sí, pero todavía no, hay que hacer algo para llegar al límite tipo. Se puede sacar factor común en el numerador. Exacto, saco E a la A de factor común en el numerador. E a la H menos 1 sobre H. Este por este, da este. Y este por este, da este. Le saco Ahí factor sí, lo común que y decía- lo puedo lo que sacar hasta decía el ahí. compañero. A multiplicar la fracción. Ahí va. Y ahora lo que dijo el compañero. Esto es equivalente a esto. Lo ponemos así nomás. Este de acá arriba es, esto es equivalente. Esto es un número fijo, es igual. O sea, este es equivalente a H. De H sobre H. ¿Va? Inicua. Y tiende a E a la A, entonces, porque cuando H tiende a 0. No sé si puse cuando H tiende a 0 acá arriba. No puse. No sé, cuando H. Bueno, no pongo nada. Es cuando H tiende a 0. Ahí quedó la derivada de E a la X. ¿Qué onda con raíz algo? El logaritmo y el exponencial ya saben derivar. Le hice una punta cualquiera. ¿Cómo es? ¿Qué me dicen de x a la, por ejemplo, a la un número natural? F de x. Vamos a pensar esto, no sé, raíz no sé, cuadrada de x. Eso quedaba 1 sobre 2 por raíz. Todo. 1 sobre 2 raíz de a. Sí. Ajá. Una cualquiera da eso. Vamos a hacer, de repente lo hacemos primero en un valor de concreto, para ver si nos damos cuenta cuál es el truco con un número concreto, y después pasamos a un número cualquiera.
Agarro un número concreto. A ver, algo que tenga raíz cuadrada, fácil. 4. Vamos a decir 9. 4. ¿Puede ser, Sergio? 9. Está. Bueno, entonces la pregunta es cuánto, como ese punto, la pregunta es cuánto vale f' de 9. El compañero dijo es 1 sobre 2 raíz de 9. Y como el 9 es fácil, da 3, así que da un sexto. ¿No? El resultado general es que f' de una A es 1 sobre 2 raíz de A. Ahora vemos el general, ¿no? El siguiente paréntesis. Bueno, pero vamos a tratar de probar esto. ¿No? ¿Qué me planteo? Alguien que me dicte. Lo mismo siempre. Claro. Raíz de A más Raíz de H. Vamos a 9 H. más. con 9, con H. 9, con 9 lo hacemos. 9 más H. 9 más H. Después lo hacemos con A cualquiera. Menos raíz de 9, o sea, menos 3. Menos raíz de 9 Sobre H. Cuando H tiende a 0. sobre H. Ajá. Ahí va. Claro, en realidad que el 9 sea fácil me induce a simplificar esto y escribirlo como 3, ¿no? Ujú. Claro, pero en realidad eso te oculta el truco que puedes usar. 9 más H. Menos 3 podría poner en vez de menos raíz de 9, ¿no? Pero bueno, me parece que como que lo oculta un poco. Claro, sí, sí. Pero bueno, 0 sobre 0, bueno, ¿y qué onda? Resolvelo. ¿Cómo hacer? Puedes sí sacar Acá raíz de jugado. 9, factor común. Lo que pasa es que no está. Es eso lo que hay que hacer, pero acá cómo se para. Decime, vos decís sacar raíz de 9, factor común, ¿no? Claro, porque no podés dividir, digamos eso. Si no metemos 9 dentro de la raíz o no. El 9 Tres, adentro de la raíz. El 3 dentro de la raíz, el 3 dentro de la raíz. ¿Cómo? Tipo, hacemos así. No, no, no. Tipo, lo metíamos para adentro porque me pesaba. Como es. Y multiplicarlo y dividirlo. Eso, claro. Bueno, pero si Ari me dicta, pues 3 por 3. raíz de 9 más H sobre 3 sobre H. O sea, ponemos todo junto. Vamos a escribirlo así. Sacar el 3, el raíz de 9, digamos, factor común, lo sacás así. Este lo Claro. tenés que dividir entre 3. Claro. 9 más H sobre 3 y todo eso sobre H. Y bueno, y menos 1. Sí, sí, sí. Y todo eso sobre H. Está. Así que sacamos el 3 o el raíz de 9, no sé cómo lo quieran escribir. El PS es el raíz de A, ¿no? Está. Podemos hacer un límite tipo y no. Ahí va, entonces, vamos simplificando. A ver. Primero vamos a escribir el 3 y el H y vamos a escribirlos así aparte acá. 3 sobre H. dividido H. Y esta parte de acá, o sea, en realidad, esta parte de acá, ¿cómo la puedo arreglar ahí? La puedo simplificar. O tenemos un límite tipo ahí ya, un equivalente. Sí, sí, creo que sí. U menos U. ¿Cuál? Y Decime, H no. era. Me parece que sí. Límites tipo tenemos 3 nomás. El del E, el del exponencial, el del logaritmo y el de la raíz. La raíz no, bueno, sí, que dice alfa, ¿no? Es 1 más U a la alfa menos 1, equivalente a U. O podemos. Cuando U tiende a 0. U por alfa sería ahí, ¿no, profe? U por alfa. U Sí, por eso iba a alfa. decir. Por alfa. O también se puede escribir así. U a la alfa menos 1 es equivalente a U, perdón, a alfa por U menos 1.
Pero ahí sería que el U tienda a 1, ¿no? Eran dos formas de escribir lo mismo, ¿se acuerdan? Está, sí, hay que llegar a esto, sí. Habría que llegar a uno de estos equivalentes. Acá el -1 así, lo tengo acá, ¿no? El -1 apareció en el sujeto este. Profe, a ver, si podemos. No, no podemos. Me faltaría un algo al alfa. Si en vez de 3 de divisor ahí ponemos raíz de 9, y ahí sí hay una propiedad de las raíces que nos va a ayudar, capaz. Ah, perfecto. Lo metemos para dentro de la raíz. Sí. 9 más h sobre 9, pero entró al cuadrado. O sea, ahora acá fue donde, vamos a decir, si yo tengo un cociente, ya pasamos por acá, ¿no? Raíz de A sobre B. Raíz de B. Esto es raíz de A sobre B. Entonces, pero aunque el de abajo no esté escrito como raíz de algo, raíz de A sobre C. Y bueno, suponiendo que el C sea positivo, lo puedo escribir como raíz de C cuadrado. Y aplico la propiedad sobre C cuadrado. Si miran de acá para acá, la cosa entra para dentro de la raíz al cuadrado. Ya habíamos hecho una vez un cálculo de esto, me suena pila, no sé si alguien se acuerda de esto. Sí, sí. Habíamos hecho. Pero estoy de acuerdo que si en vez de 3 dijera raíz de 9, si en vez de 3 dijera raíz de 9, Es que me parece que. da más ganas de hacer la propiedad esta, ¿no? De 9 más h sobre 9. Pero aunque Sí, no lo puede ser. dijera, lo haces igual, porque sería como este caso, digamos. De acá a pasar para acá. Bueno, entonces vamos a hacerlo como lo sugirió la compañera. Entonces. Vamos a dar un paso más, que en total tiempo tenemos. Ponemos raíz de Entonces me 9. perdí. ¿De dónde sale la raíz de 9 de abajo? De abajo que recién pusimos. ¿Qué? Sí, ahí. Y raíz de 9 es 3. O sea, ese Claro, sí, sí. En realidad era raíz de 9 hoy al principio. Sí. Nos podríamos haberlo, podemos mantenerlo como raíz de 9 en vez de ponerle 3. La compañera dice escribir como raíz de 9. Está perfecto. Lo escribió como hizo raíz cuadrada y al cuadrado. Y ahora que está escrito así, 3 sobre h, uso la propiedad raíz del cociente. 9 Claro, todo. más h sobre 9. 9. Está. Todo eso menos 1. Está. Bueno, dale, que yo casi sale, dale. Bueno, tengo raíz de algo. ¿El algo a cuánto tiende? Raíz de A algo. 1, A 1. A H. porque h tiende a 0, todo eso tiende a 1. No puede tender a h, porque h está teniendo. La pregunta es a dónde tiene cuando h tiende a 0. Tiende a 1, ¿no? Sí, Entonces lo puedo tomar como. Puedo usar esto. ¿Y sí? ¿Sí? Y escribir esto menos 1. O si no, puedo hacer. Escribirlo así, no. Justo es fácil porque ¿cómo es? Porque es 9 sobre 9 y 9 sobre h. Hago una cuentita ahí. Para que me olvide el paréntesis. Sería 1 más 9 más h sobre 9. ¿No? Es 9 sobre 9 y 8 sobre 9. Quedó escrito así ahora. Donde el U es esto que tiende a 0. El h tiende a 0. Entonces ahí podría decir eso es equivalente a 3 sobre h. Y el paréntesis recto a que es equivalente, usando este sería mi. Ahora alguien que lo diga. ¿Cómo va? H sobre 9, raíz cuadrada de h sobre 9. No, alfa por U. A la 1 medio. O por 1 medio, digo. Por U es. Esto es a la alfa, ¿no?
Sí, sí, medio, alfa i es un medio, entonces h sobre 9 por un medio. un medio de u, que es h sobre 9. Se van los h y me queda, bueno, un sexto. Entonces, Sí. ¿ah? Me queda un 3 multiplicando, un 2 dividiendo, un 9 dividiendo, todo eso da un sexto. Quedó lindo, quedó lindo. Bueno, ¿qué dicen? ¿Que nos sale con una cualquiera? Sí, sale, sí. Vale, vamos a verlo. Sí. Pienso que Vale, sí. como f de x igual a raíz de x a cualquiera, pero positivo, ¿no? Ah, bueno, para poder hacer raíz cuadrada de x, ¿qué es lo que se necesita? Que sea distinto a 0. No, se precisa más. No, que sea Mayor o igual a 0. y es 0 se puede hacer además. Y negativo no puede ser, ¿no? Mayor o igual a 0, eso se precisa. En principio, vamos a ver qué pasa cuando a mayor o igual que 0, ¿sí? Claro. El dominio tiene que estar, si no, olvídate. Bueno, y la pregunta es, ¿cuánto vale f' de a? Pero no. Entonces me planteo raíz de a más h menos raíz de a sobre h. Pero, che. Bueno, ¿qué hago? Así como está planteado es indeterminado. ¿Qué hago? Ahí empezamos. ¿Y si lo planteamos de la otra manera? Conjugada. Conjugada. No, pero lo están pensando diferente de que cuando A es 9 no piensan en conjugada, pero cuando A es A sí piensan en conjugada. Puede ser de factor común raíz de A. Claro, vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Con Como en el conjugada caso también anterior. pasaría. Dale. Pero lo que pasa es que la idea era hacerlo con un valor de A, A particular, de alguna manera, la que fue esta, y después generalizar sobre de esa forma. Porque ahora, si hago la conjugada, están de acuerdo que sería como otro camino, otro procedimiento diferente, ¿no? Pero quedaría más fácil. Bueno, está. Quedaría más fácil, pero ¿sabes una cosa? El procedimiento de la conjugada no anda si acá fuera raíz No cúbica. sirve para números, ¿no? No anda si fuera raíz cúbica lo que estamos haciendo. Claro. Pero sí sigue andando el procedimiento tipo el anterior. Por eso me encantó el procedimiento anterior y me encantó que nadie dijera nada de la conjugada. Porque si bien la conjugada te va a resolver para raíz cuadrada, después de raíz cúbica no te lo va a resolver. Para poder resolver con raíz cúbica, vas a tener que hacer parecido a esto, sacando el factor común y lo mismo. ¿Tá? O sea, por conjugada sale, y capaz que en este caso es más fácil. Pero, ¿entienden por qué quiero hacerlo igual que antes? Se va a poder, el mismo truco se va a poder aplicar para otras raíces, no solo cuadradas. Bueno, entonces saco el factor común raíz de A, sería. Ya saca. Sí. No, espera. Yo me queda raíz de A más H sobre raíz de A, tengo que poner para que se compense, y queda menos 1. Bueno, en realidad acá estamos suponiendo que A diferente de 0. Si no, no podemos hacer ese paso, ¿verdad? Porque me queda dividido 0 ahí. ¿No? Este por este me da esto. Y este por este me da esto. Ahí está la sacada del factor común. Nos queda para estudiar aparte el caso A igual 0, ¿eh? Aclaro eso. Y este paso ya no lo estamos contemplando. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Si seguimos imitando lo que hicimos hoy. Podemos agarrar y decir raíz de A sobre raíz de A más raíz de. Ah, no, espera. ¿Cómo que manejamos esta parte acá? Ah, ponemos raíz de todo eso, divide, listo. Raíz de todo. Claro, A más H sobre A. Y ahí podemos decir raíz de A sobre A más H sobre A. O 1 más H sobre A. Vale, pero vamos a hacerlo con pasito. De pasito de A1. Ahí es. Ahora hago la cuenta ahí. Acá ya esto tiende a 1. Yo puedo usar el equivalente ese. O si no lo escribo con el 1 como hicimos. Vamos a imitar los mismos pasos.
sería que yo escribo raíz de A Uno. sobre A, 1, ¿Ya? más el H sobre A, H sobre A, menos 1. menos 1. Bueno, Que arranca el límite de tipo. el equivalente, esto es equivalente a esa parte de ahí, Al medio. Un medio H sobre A. un medio. Ajá. De todo el bicho este entero es equivalente a raíz de A sobre H por un medio de H sobre A. Tacho las H's y tacho un raíz de A con otro raíz de A que hay acá. Y me va a quedar Ujú. 1 sobre 2 raíz de A. Claro. Este A lo puedo pensar que es raíz de A por raíz de A. Y uno de esos dos raíces de A se va con esto. Y me queda el otro. ¿Entienden Listo. eso? Entendidito. ¿Entienden eso de la raíz? O sea, a mí me pasó que... Profe, yo no entendí la última parte de por qué es equivalente a un medio eso de 1 más H sobre A menos 1. esta parte De tipo. Sí, sí, eso. es este. Porque sí. El límite tipo este. Nuestro U es H sobre A. Nuestro No, U Y es el alfa es un medio porque es raíz cuadrada. este es el U. También como que elevar a hacer raíz cuadrada lo pensamos como elevar a los medios, capaz por eso no. Claro, sí, capaz no entendí por eso. Esto Porque no, vos esto podés- 1 más H sobre A. En vez de ir raíz cuadrada, a un medio. No, eso es lo mismo que poner raíz cuadrada. De todo eso. Ahí. Este equivalente a un medio de H sobre A. Ahí te compensé. Ahí lo que hice lo que dijeron los compañeros. En vez de poner raíz cuadrada, lo escribí como a la un medio. Para que quede. O sea, y este sería el U. El U que tiende a 0. Y este sería el alfa. Está, gracias. ¿No? Lo que pasa es que eso que raíz cuadrada es a la un medio, ya no lo escribo más, ya está. O sea, digamos, a la un medio de raíz cuadrada. Son como. Profe, ¿cuánto dio al final? Lo usas tantas veces que llega un momento que ves raíz cuadrada y ya te imaginas que dice a lo medio, o ves a lo medio y ya te imaginas que dice raíz cuadrada, lo ves simultáneamente. Profe, que El que, el don, ¿cómo? el que creó la tabla derivada hizo todas estas mierdas. Claro, hizo estos límites. Claro. Este paso, digo yo. A mí me pasaba, no sé si a vos te ponen, bueno, yo qué sé, 2 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2. Yo decía, ¿qué? Pará, no, está todo mal esto. ¿Se dan cuenta que es verdad? Porque arriba lo puedes escribir como raíz de 2 por raíz de 2. Claro, Pero eso, imaginarse te que el va número... una arriba con una abajo, porque es una multiplicación, y te queda arriba. Claro, pero es algo que no sé, como mi cerebro se negaba a hacer. Y si no, propiedades de potencia también puede ser. División de potencia con la misma base. Claro, ahí lo tenías que Lo ver también pienso como a la también, un medio. claro, ahí va. Sí, 1 menos un medio. Ahí va. También. Pero parece una cosa como que decir, porque acá pasó algo parecido, ¿no? Tenías un raíz de A arriba, dividido A abajo, ¿no? Claro, eso es un raíz de A dividiendo. Sí. Digamos, pero fue una cosa que me costó bastante más que identificar esto con esto, ¿no? Esto digo, enseguidita, o lo escribo así, me da lo mismo. Pero darme cuenta de este tipo de cosas que adentro de la raíz de A por raíz de A, por ejemplo, o el 2, verlo como raíz de 2 por raíz de 2, no sé cómo no sé, bolazos mío. Bueno, entonces ya salió la raíz cuadrada de A, y acá quedó entonces el resultado, la derivada de A. Sí, A positivo. Y si A es 0, que nos faltó, ¿qué pasa si A es 0? Sobre todo. Si A es 0, No podríamos sacar de factor común raíz de no, A. así como no va a quedar cociente incremental, no va a quedar raíz de... ¿Se acuerdan que la raíz de A más H, f de A más H menos f de A,
sobre H, ¿no? Bueno, pero el A es 0. Así que todo esto se resume a raíz de H sobre H. Si el A es 0, Claro. Ya no le ponemos más al segundo término ahí. y ya que estamos, vamos fíjense una cosa. Este es R, ¿está? ¿Y el dominio cómo es? Cero, de 0 inclusive. De 0 en adelante. De 0 en adelante. Hasta más infinito. Todo eso. Y ahora estamos parados en este punto. En este punto acá. Entonces, el A más H, que en este caso es simplemente H, ¿no? Sería 0 más H, si querés. ¿Ah? Solamente puede tender a 0 por la derecha el H. ¿Entienden lo que digo? Sí. No puedo A más H con 0 por la derecha para que quede dentro del dominio. El A más H, el 0 más H sería. Entonces sería el límite de esto cuando H tiende a 0 por la derecha sería. ¿Se acuerdan que una vez había pasado algo parecido? Que habíamos hablado de que como no hay dominio de tal lado, se tomaba el límite por un lado nomás. Bueno, acá con la derivada lo mismo. Bueno, ¿y esto cuánto da? ¿Qué te cuenta? 1 sobre raíz de H. No, H sobre elevado a la menos un medio. Bueno, dijeron lo mismo. 1 Sí. sobre Dale. Bueno, pero ¿cuánto tiende esto? Más infinito. Más infinito. Porque el H tiende a 0 por derecha. Claro. Tiene 0 más. Está pelado. Entonces, Para ese valor no existiría, porque dijimos que tiene que ser finito. claro, no es Claro, derivable. eso no es derivable. O sea, ¿cómo fue? Eso, que ahí en ese punto no es derivable porque tiene que dar finito el límite, digamos. Exacto. Y entonces lo que sacamos es que raíz de X no es derivable en 0. ¿Puede repetir por qué no es derivable? Sí, porque la definición de derivable es que el límite exista y de finito. Eso fue lo de la definición del principio de todo, lo de arriba del todo. Se llama Claro, derivable, sí. es el cociente incremental tiende a un número finito, y ese número al que tiende se llamará derivada. Pero si tiende a algo que no es finito, o no tiene límite por algún otro motivo, se dice que no es derivable. ¿Está? Bueno. Lo ideal sería que ahí nos dé un número. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero para afirmar que sí, ¿verdad? Se supone, no sé. Claro. Bueno, nos falta ver más casos de X a la alfa, porque vimos alfa igual a 1 medio. Faltaría ver, yo qué sé, alfa natural, o sea, potencias enteras de X, o alfa de la forma 1 sobre n. Alfa 1 medio vimos nomás. 1 sobre n, o sea, nos falta de raíz tercera, raíz cuarta, raíz quinta, todas esas, sale parecido a esto. Entonces, vamos a hacer así. La cosa es que, o sea, f de x igual a eso, ¿no? Falta ver f de x igual potencias de x. Profe, cuando es un número entero, digamos, pues se cumple eso de que es el alfa por el cociente. Alfa. Por el cociente de x. De X. O eso es otra cosa, ahí estoy confundiendo. ¿Cómo decís vos? Alfa
Por el número que está delante del X. No tiene número delante. No, entonces me Y f de confundí. x es x a la alfa. ¿Para vos cuánto vale f' de x? ¿Alguien sabe derivar? Ahí por X, pero al alfa le restas 1. Ahí va, eso. Eso era. Es la fórmula. Como un grado. En realidad, si le pones alfa igual a 1/2, te queda lo que nos dio recién. Si le pones alfa igual a 1/2, te queda 1 sobre 2 raíz de x. Que, recién hicimos recién trabajamos con alfa igual a 1/2, ¿no? Esta es lo que le tiene que dar. Pero la diferencia es que según cuánto valga alfa, x a la alfa se puede hacer para negativos también o no. Por ejemplo, para 1/2 no se puede hacer para negativos. Pero para 1/3 sí se puede hacer para negativos. ¿Entienden? Si alfa es un natural, también se puede hacer para cualquier positivo o negativo. Pero en todos los casos la derivada termina siendo esto. Pero con validez para diferentes valores de x. A veces solo para positivos, a veces para positivos y negativos, dependiendo de cuál sea el alfa, porque eso me va a indicar cuál es el dominio de la f. ¿Sí? O sea, el dominio de x al alfa no es siempre el mismo para cualquier alfa. Eso es el problema. ¿Está? Entonces yo lo que estudiaría sería raíz enésima por un lado, de x, o sea, un alfa de esta forma. Después estudiaría x a la n, o sea, así natural. Y después estudiaría x a la alfa en general, y trataría de ver qué es eso. ¿Está? Esto lo dejo como ejercicio, que lo piensen ustedes, ¿está? Porque a lo que quiero terminar con lo de la recta tangente. ¿No? Dejo pensar esa función. ¿No? Ya vimos un ejemplo en realidad con alfa igual a 1/2. Todos los demás casos de alfa son parecidos en realidad. Se puede hacer igual. Vamos a hacer así. Vamos a ver lo de la aproximación lineal. Y recta tangente. Entonces vamos a suponer que yo tengo así. Sí. Vamos a suponer, vamos a poner un puntito, poner que una función f derivable en un punto A. Si tengo una función derivable en un punto A, podemos decir así, si x es cercano, pongo así, a A, sí, o sea, x cercano a A, con todo lo que buscas, sí vas. x es cercano a A, ¿cómo? Creo que tenía abierto el micrófono. No me acuerdo. Estaban Está cantando cantando, por ahí, está. profe. Está bueno, hay que cantar en la mitad de la... Claro, hay que ponerle onda. Claro, aquí cantando. Muy bueno. Si x cercano a A, entonces, ¿qué pasa con el cociente incremental? Tiende a... Bueno, El límite tiende a ser la pendiente de la recta. Va a ser cercano a la derivada. O sea, esto tiende a la derivada. sí. Está, entonces, no es un igual, pero es muy parecido, ¿sí? Cuanto más cercano tome el x a A, más se va a parecer esta cantidad. ¿Sí? Y bueno, ahí hago unos despejes. ¿No? Entonces yo paso multiplicando. Va a andar cerca de f' de A por x menos A. Pasé multiplicando el x menos A, no sé si... Y voy a pasar sumando el f de A también.
A ver si se entendieron las cuentas que hice. Hice todas las cuentas que quería hacer. ¿Habrá alguien que pregunte algo que no se entienda? Por ejemplo, ¿por qué es este cercano a esto? Sería una pregunta. Otra pregunta es, ¿de dónde sacaste esto? Y otra pregunta sería, ¿de dónde sacaste esto? Ah, profesor, matemáticas. Después... Solo con la primera creo que las otras ya estarían cubiertas. Aclarando la primera. Y a ver, ¿alguien no entiende por qué se afirma esto? ¿Por qué ese cociente incremental tiene que estar ser cercano a f' de A? Bueno, si por la duda si llega de alguien, es porque el cociente incremental tiende a f' de A. En la definición de f' de A es el límite de esto. Esto se va acercando a esto. Cuando x se acerca a A, cuando x tiende a A. Por eso nomás. Bueno, pero entonces, acá apareció una función. Y se me terminó acá justito. A esto vamos a llamarle L de X. ¿Está? No lo voy a escribir de vuelta. Entonces, ¿qué características tiene L de X? Es la función, ¿no? Depende de X. Como función, ¿qué pueden decir de la función L de X? ¿Qué es de primer grado? Puede ser. Es un polinomio de grado 1, ¿no? Es algo por X más algo. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? Esto es un número, esto es un número, esto es un número, todo fijo, y acá hay un X. Es un polinomio de primer grado. ¿Está bien? L de X es lineal, vamos a poner así. Es algo por X más algo. El término independiente en realidad estaría formado por esta constante y por lo que quede hacer este por este, ¿no? Y el término que va con X sería este por este. ¿No? Ah, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale L en A? F de A. F de A, porque esto da 0 esta parte acá, ¿no? Entonces, la gráfica de L es una recta, ¿está? Porque es lineal la función, poneme grado 1. Y en A vale lo mismo que la función F. O sea, digamos, si yo hago acá dos ejes, y no sé, y esta es la gráfica de F, y acá está el punto F, acá está el A. La L es una recta que pasa por acá también, ¿no? La gráfica de L es alguna recta que pasa por ahí. Porque en A también vale lo mismo que la F. Pero, ¿qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente tiene la recta L? L tiene pendiente, tiene coeficiente angular, igual a ¿cuánto? F' de A. ¿Cuál es el coeficiente angular? Este número es el que está por X, ¿no? Ese. Lo demás, F' de A. Entonces, esa recta, ¿qué recta es? Enter. Tiene coeficiente angular F' de A y pasa por acá. ¿Qué recta va a ser la recta cuando grafique L? La recta tangente. La recta tangente, justamente, porque F' de A era el coeficiente angular de la recta tangente, ¿se acuerdan? O sea, la interpretación que hacíamos. Y estaba bueno, terminado todo el asunto es ese. Entonces, ¿cómo me quedó tan recto?
Bueno, ese sería L. ¿Ah? Entonces, esta es la definición de L, ¿sí? Después lo van a ver mejor, una generalización de esto. Entonces, este es el polinomio Taylor de orden 1. ¿Ah? Pero por ahora le vamos a llamarle la aproximación lineal. ¿Mm? Entonces, L se llama aproximación lineal de F en torno al punto A. ¿Está? Y su gráfica, la gráfica de la L, es la recta tangente. Se define como la recta tangente. Sigo acá. Se define la recta tangente al gráfico de F en el punto, en el punto AF de A, se define, a ver si me da un lugarcito más, no, como el gráfico de L. Entonces, definimos que definimos L, la función L, la definimos así, y lo llamamos aproximación lineal de la F. Y el gráfico de L, que es una recta, la definimos como la recta tangente. Entonces, ahí estamos definiendo acá la recta tangente. ¿Está? Y bueno, habrá que creerse que coincide con nuestra noción intuitiva de recta tangente. ¿No? Bueno. La que viene seguimos con esto. Entonces ya saben lo que es la aproximación lineal, que sería el polinomio Taylor de grado 1, y qué es la recta tangente, que es nada más que el gráfico de la aproximación lineal. ¿Ah? Bueno, gente, le mando un abrazo y seguimos el viernes. Vamos arriba. Bueno, igualmente, profe. Bueno, profe. Gracias, profe, que pase bien. Profe, gracias. Vale, Mauri, gracias. Nos vemos. Chao.